Hace 2 semanas estamos exponiendo el libro de Daniel. Daniel, un hombre que junto a sus amigos fue deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. La semana pasada vimos cómo este rey tuvo un sueño terrible y mandó a llamar a todos los sabios y astrólogos y ninguno pudo entender ni interpretar su sueño. Pero Dios le reveló a Daniel el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor y le dio su interpretación. Y dijimos además que el propósito de este sueño dado a Nabucodonosor es mostrar al pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia que pueden pasar muchos gobiernos, muchos imperios, sin embargo la soberanía de Dios permanece para siempre. Finalmente el reino de Dios por medio de la venida de Cristo va a inundar toda la tierra y va a gobernar eternamente. Por más poderoso que se muestren los imperios, las naciones, los gobiernos, finalmente todos sucumbirán. Y habrá un solo gobierno y un solo rey sobre todo el universo, que es el Señor nuestro Dios. Y hoy el capítulo 3, capítulo 3, parte diciendo que el rey Nabucodonosor hizo una estatua grande. Acá dice su altura de 60 codos. Yo estuve investigando, es aproximadamente 27 metros. O sea, más o menos como la altura de la torre de la iglesia. Una estatua grande. El rey Nabucodonosor, que en el capítulo anterior vimos que terminó reconociendo la grandeza del Dios de Daniel. Cuando se dio cuenta que el Dios que estaba en los cielos le reveló a Daniel el sueño que él tuvo y le reveló su propósito, terminó reconociendo la grandeza de Dios. Sin embargo, un versículo más tarde, vemos a este hombre construyendo una estatua para demandar adoración de sí mismo y a los dioses babilónicos. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que sucede es que lo más probable es que pasaron muchos años desde el capítulo 2 al 3. Cuando los escritores bíblicos se sentaban a escribir un texto, no se sentaban una tarde y escribían el libro completo. En muchas ocasiones pasaron muchos años. Así entendemos, por ejemplo, muchos de los salmos de David, donde David se queja, que está angustiado, que está siendo probado, lo está pasando mal, y al final del salmo termina alabando a Dios, porque tú me has librado, tú has sacado del pozo mi alma. Eso es lo más probable, que de los primeros versículos a los últimos versículos pasó un periodo largo de tiempo. No es que David se haya sentado y escribió de una pasada el salmo, sino que lo que experimentó en su vida, experimentó el poder y la bondad de Dios, lo terminó a terminar el salmo alabando a Dios. Lo mismo ocurre con Daniel. ¿Cómo vemos a este rey Nabucodonosor alabando a Dios y después se construye una estatua? Bueno, probablemente pasaron muchos años, había olvidado probablemente la grandeza de este Dios y erigió una estatua grande, muy grande, y demandó adoración. Y llamó, dice, a los sátrapas, a los gobernadores, a los jueces de Babilonia, para que todos adorasen esta estatua. Adorar la estatua involucraba adorar a los dioses de Babilonia y adorar al propio rey Nabucodonosor. De hecho, eso no es nuevo en la historia, se ha reiterado. De hecho, los emperadores romanos se consideraban a sí mismos dioses y demandaban adoración de sí mismos. El primer emperador romano que demandó adoración de sí mismo fue Domiciano, que gobernó en la última década del siglo I, en los tiempos que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Por eso cuando dice la bestia demanda adoración de sí misma, se refería al emperador que demandaba adoración de sí mismo. Y esto es lo mismo que ocurre con Nabucodonosor. Demandaba adoración de sí mismo y emitió un edicto, una orden, que cuando suenen las flautas, los instrumentos musicales, entonces ustedes tendrán que inclinarse ante la estatua. Así como en el siglo I se dio la orden de adorar al emperador, los cristianos se negaron a hacerlo y muchos pagaron con su vida. Así vemos que hubo un grupo, 3 jóvenes particularmente, que se negaron a obedecer esta orden de adorar esta estatua. ¿Por qué aparecen 3 jóvenes y no aparece Daniel? Probablemente, como habían pasado muchos años del capítulo 2 al 3, Daniel fue designado a otra región de Babilonia para ejercer su labor de gobierno y estos jóvenes quedaron en este lugar específico donde se construyó la estatua. La estatua se construyó exactamente en el mismo lugar donde se construyó la Torre de Babel. Incluso esto es confirmado por la arqueología.
Así que tenemos esta realidad. Se da un orden. En todo Babilonia, cuando suenen estos instrumentos, todo el pueblo está ordenado a inclinarse y adorar esta estatua, esta imagen. Pero habían 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a obedecer esta orden. Se negaron. Sin duda alguna, ellos tenían claro el segundo mandamiento dado en Éxodo 20. No te harás imagen, ni te inclinarás, ni la adorarás. Solamente al Señor tu Dios adorarás. Esto estaba claro en la mente y en el corazón de estos jóvenes. Por lo tanto, decidieron obedecer a Dios antes que el edicto de este rey. Recuerden, las Escrituras nos mandan a someternos a nuestras autoridades. ¿Cuáles eran las autoridades en este caso? El rey de Babilonia y sus gobernantes. Sin embargo, la palabra de Dios nos da libertad para desobedecer cuando lo que la autoridad ordena se contrapone a los mandatos de Dios. Es lo que la Confesión de Fe de Westminster define como libertad de conciencia. El cristiano tiene libertad para desobedecer la autoridad cuando lo que ordena se opone a los mandatos de Dios. Por eso Pedro y Juan le dijeron a los judíos que le ordenaron no seguir predicando a Jesús: juzgad ustedes si es lícito delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y reitero, la Escritura nos llaman a obedecer y someternos a la autoridad, salvo cuando los ordenan se contrapone con los mandatos de Dios. En este caso, el rey Nabucodonosor dio una orden. Esta orden se contraponía a un mandato de Dios claramente, al segundo mandamiento, de no crear imagen, ni postrarse, ni adorarla. Estos jóvenes lo tenían claro. Estos jóvenes decidieron obedecer el mandamiento de Dios y no obedecer la orden de este gran rey Nabucodonosor. De hecho, entre paréntesis, yo les mencioné que Babilonia estaba en lo que actualmente es Irak. ¿Se recuerda que años atrás Irak estuvo en guerra y tenía un presidente, un dictador famoso, que era Saddam Hussein? Saddam Hussein decía que él era el sucesor de Nabucodonosor, porque la historia de Irak, el rey más grande fue Nabucodonosor. Entonces dice: yo soy la reencarnación de Nabucodonosor, decía Saddam Hussein. Eso pensaba él. Así que es un rey muy famoso en esos territorios, este Nabucodonosor. Imagínense usted un rey poderoso, una dictadura que da una orden que contrapone los mandatos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Les mencioné hace un par de semanas que sucedió en la Alemania nazi. Hitler prohibió los cultos. Solamente podían reunirse las iglesias que se sometían a él. Hubo una iglesia en Alemania que pasó a ser parte de la Iglesia Nacional que estaba sometida a Hitler. Pero demás, como el pastor Dietrich Bonhoeffer dijo: yo reconozco solamente un Señor, solamente al Señor adoro. Y él se rebeló contra la autoridad en ese momento, Dietrich Bonhoeffer. Le costó su vida, fue ahorcado por el régimen nazi. Pero volviendo a nuestro texto, sabemos que hubieron unos judíos que le tenían envidia a estos jóvenes, o sea, unos babilónicos que le tenían envidia a estos jóvenes. Y se enteraron que estos jóvenes no estaban adorando la estatua. ¿Y qué hicieron? Los denunciaron contra el rey. Dijeron: ¿sabes? Esos jóvenes que tú trajiste de Judea, de Jerusalén, esos amigos de Daniel, no obedecen tu orden. Y tú has decretado un serio castigo para aquellos que desobedecen esta orden. Entonces encontraron el argumento para acusar a estos jóvenes. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Los cita a estos jóvenes. Le dice: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no adoran mi estatua? Ojo, que Nabucodonosor no les creyó inmediatamente a los acusadores. Entendió que estos sabios, entre comillas, babilonios, le tenían envidia a estos jóvenes. Por eso los llama y les pregunta: ¿es verdad esto que me contaron? ¿Que ustedes no se inclinan ante mi estatua para adorarme a mí y a mis dioses? Y los jóvenes, ¿qué les responden? Es cierto, le dicen. Es cierto. Y entonces el rey les da una nueva oportunidad. Les dice: cuando suenen las flautas y las músicas, y si ustedes se apostran ante esta estatua, yo les salvaré la vida. ¿Pero qué les dijo? O si no, serán castigados, serán echados a un horno de fuego. ¿Pero qué responden estos jóvenes? Sé pues
que nuestro Dios es poderoso para salvarnos, y si no, sabe pues, rey, que ni aun así adoraremos tu estatua. Ojo, estos jóvenes no dudaban que Dios era poderoso para librarlo, pero sin embargo tenían conciencia que tal vez Dios no lo iba a librar. Ellos no sabían si era la voluntad de Dios el librarlo. Por eso dicen, nuestro Dios es poderoso para librarnos de la muerte, y si no, sabe tu rey que no adoraremos tu estatua. Dice, y si no, ¿qué significa ese y si no? Que estos jóvenes reconocían la soberanía de Dios, que no eran ellos soberanos sobre los propósitos de Dios. Tal vez ellos pensaron en el propósito de Dios puede estar y que muramos en este horno, que muramos mártires. Pero dice, y si no, es decir, la fe nunca es soberana en sí misma. Por eso nunca podemos cometer el error de asegurarle cosas a personas como si Dios estuviese obligado a sanarlo. Por ejemplo, te invito a la iglesia, el Señor te va a sanar. No sabemos si el Señor lo va a sanar. Dios tiene el poder para sanarlo, pero no podemos asegurarle a nadie que el Señor lo va a sanar. Una persona puede estar pasando una crisis matrimonial y decir, anda a la iglesia y el Señor va a arreglar tu matrimonio. ¿Dios puede arreglar su matrimonio? Claro que puede, pero no podemos asegurar que eso va a suceder así. Eso sería hacer una especie de chantaje a Dios. Tú me sanas y yo voy a la iglesia. Tú arreglas el matrimonio y yo voy a la iglesia. O yo estoy dispuesto a entregar mi vida a ti, a servirte si tú me bendices, si tú me das un buen trabajo. Eso es hacer un chantaje a Dios, y Dios no se somete a ese tipo de chantaje. Estos jóvenes dijeron, y si no, es decir, estaba para ellos clara la posibilidad que Dios no los librase. No porque tuviese el poder, sino que tal vez porque no era el propósito de Dios. Pero aunque muramos, aunque nos mates en ese horno, le dijo, no vamos a adorar a tu estatua, porque preferimos adorar a nuestro Dios, obedecer el mandamiento de nuestro Dios. Jamás nos inclinaremos ante tu estatua. ¿Qué enseñanza podemos sacar de eso, hermano? Estos jóvenes estuvieron dispuestos a dar su vida en lugar de desobedecer los mandatos de Dios. ¿Qué pasa si de repente apareciese una autoridad, como ocurrió en Alemania, que mató al que no se sometía al régimen? ¿Estamos dispuestos, hermanos, de dar nuestras vidas? ¿Estaríamos dispuestos? Gracias a Dios, no estamos en esa situación. Pero quién sabe lo que puede suceder el día de mañana. Hace una semana le hablé de lo que pasaba en Corea del Norte, donde son más asesinados los cristianos. O lo que sucede en los países musulmanes, donde la única religión que está permitida es el Islam. Solamente pueden adorar a Alá. Y todo aquel que adore a otro Dios tiene que arrepentirse o ser asesinado. Y cuando capturan a los cristianos, les dicen, ¿tú te arrepientes de tu fe en Cristo? Si el cristiano dice que sí, se arrepiente, le salvan la vida. Pero si no, es asesinado. Eso ocurre hoy en día, siglo XXI. ¿Qué pasaría si nosotros estuviésemos en un contexto así? Ahí se ve si somos cristianos de verdad o no. Si somos de papel o si somos cristianos solamente de nombre. Ahí se va a ver quién es de verdad. Bueno, reitero, al día de hoy eso no ocurre en nuestro país y tenemos que orar para que siga siendo así la situación, para que nunca llegue ojalá una persecución. Pero si llegase, como dicen los jóvenes, pero si no nos librase Dios, si nos fuésemos echados al horno, pero si llegase la persecución, igual no nos vamos a someter contra un edicto que vaya en contra de Dios. Jamás nos someteremos a algo que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo vemos eso? ¿Saben que sí? Podemos ver eso hoy en día en cierta forma. Ustedes saben que existe en Chile la ley de matrimonio homosexual. Y hay pastores, hay iglesias que casan homosexuales, que casan 2 hombres, 2 mujeres. ¿Qué pasaría si fuese dado una orden que todo pastor que se niegue a casar a personas del mismo sexo va a ir a la cárcel? ¿Estarían dispuestos los pastores a ser fieles a Dios y decir yo prefiero ser fiel a Dios antes que una autoridad? Bueno, ahí nos veríamos en una situación semejante a la que se encontraron estos jóvenes. ¿Puede llegar? Puede llegar. Entonces tenemos que estar preparados para algo así. ¿Estás dispuesto, hermano, a dar tu vida por Cristo? Ahora, ¿qué ocurrió con estos jóvenes? Sabemos que fueron echados al horno de fuego y se sorprendió el rey y dijo, no echaron a 3 jóvenes, yo veo a 4 aquí y veo el cuarto tiene semejanza al Hijo de los dioses.
claramente Dios hizo un milagro, libró a estos jóvenes de la muerte. Y había en ellos uno con semejanza a los dioses, que más adelante es descrito como un texto, que Dios es descrito como un ángel, que Dios envió a su ángel para librar a estos jóvenes. Hay personas que piensan que esta cuarta persona era el Señor Jesucristo. No obstante, no hay base bíblica para hacer esa afirmación. Lo que dice el texto es que era un ángel. Lo que sí podemos decir que este ángel era un tipo de Cristo, representaba, anticipaba la obra de Jesucristo. ¿En qué sentido? Que el Señor Jesucristo vino para también librarnos de un horno de fuego. ¿Cuál es ese horno de fuego del cual nos libra Cristo? Miren lo que dice Mateo 13, 41-42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando del infierno. Dios echará a todos aquellos que no reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, los echará al infierno. El Señor nos libra del infierno, así como Dios, por medio de este ángel, libró a estos 3 jóvenes de morir quemados en el horno. Así el Señor Jesucristo hoy nos libra del infierno. Somos libres, somos salvos de la ira de Dios. Cuando Pablo dice a los tesalonicenses, Cristo nos libra de la ira venidera. ¿De qué ira está hablando? Está hablando de la ira de Dios que será vertida en el infierno. Dios nos libra de eso, Dios nos libra de ir al infierno por medio del sacrificio de Cristo. Por medio de la fe en Jesucristo somos salvos, no somos echados al infierno. Así que de esa misma forma como Dios salvó a estos jóvenes del horno de fuego, Dios nos libra a nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, nos libra de ese fuego eterno que es el infierno. Así que aquí vemos a Cristo, vemos la obra de Cristo en este capítulo, no en el ángel directamente que se apareció, sino que prefigura la obra que habría de ser el Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiese venido a dar su vida por nosotros, habríamos ido a un horno, peor que el vemos en Daniel capítulo 3. Habríamos ido al infierno, un fuego que nunca se apagará. Dice en la Biblia que serán atormentados los que van ahí día y noche por los siglos de los siglos. Es terrible. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es lo que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. Porque basta el más leve pecado, la pequeña transgresión a la ley de Dios es suficiente para ser echado al infierno. En el Sermón del Monte, en Mateo 6, Jesús dice: cualquiera que llame fatu a su hermano, cualquiera que llame tonto, imbécil, necio a su hermano, es digno de las llamas del infierno. Es decir, cualquier pecado, por más pequeño que parezca, nos hace merecedores del infierno. Y todo ser humano es pecador. Por lo tanto, todo ser humano debería ir al infierno. ¿Pero por qué no vamos al infierno? Porque hubo uno que pagó por nuestro pecado y por la gracia de Dios somos librados de ese fuego eterno. Así que vemos la obra de Cristo en este pasaje. Cuando estos jóvenes son librados del fuego, representa de alguna forma el hecho que Cristo nos libra de ese fuego eterno que es el infierno. Y nos libra por su gracia. Por su gracia, no porque lo merezcamos. Ahora, ¿qué sucedió una vez que el rey se dio cuenta que estos jóvenes se habían salvado? Los hizo salir. Y de hecho los propios que los habían denunciado, los sabios, los astrólogos, todo eso, fueron testigos del poder de Dios. Fueron testigos de cómo Dios libró a estos jóvenes del fuego. Así también Satanás y sus demonios y todos los que se pierden serán testigos de la ira de Dios y la misericordia de Dios el día final. Ese día nadie será pasado por inocente. Todos tendremos que dar cuenta, y muchos se darán cuenta ese día que Cristo es el Señor y es el Salvador. Y no reconocer esto involucra ir al infierno. ¿Y de qué sucedió después que estos jóvenes salieron? El rey los llamó: salgan de aquí. Ahora reconozco que el Dios de ustedes es el verdadero Dios. Y yo voy a emitir un decreto, dice que todo aquel que no adore al Dios, o todo aquel que hable en contra del Dios de los judíos, será ejecutado. Así que vemos la obra y la misericordia de Dios. Vemos cómo Dios utilizó a estos sabios y astrólogos que acusaron con mucha envidia a estos jóvenes judíos.
Dios los utilizó como instrumento para mostrar su gloria. ¿De qué forma mostró su gloria? Salvando a estos jóvenes del fuego. Recuerden, hermanos, que el propósito del libro de Daniel es darle aliento a los judíos que estaban viviendo en cautividad en Babilonia. ¿De qué forma este texto le da aliento a esos hombres, a esos hermanos que están en esa época? Pues les da aliento diciendo: sí, es cierto, ustedes están cautivos en Babilonia, no obstante su Dios es poderoso para librarlos de cualquier angustia, para librarlos de cualquier aflicción de este tipo. Sí, Dios tiene el poder para librarlos, y de hecho, algún día los va a librar a ustedes. De hecho, la cautividad de Israel en Babilonia duró 70 años solamente. Luego había una promesa de Dios que retornarían a su tierra. Había una promesa que Dios le había hecho a Jeremías que retornarían en 70 años a su tierra, y así se cumplió literalmente. Ahora, este texto le da ánimo a estos hermanos, diciéndole: por más poderoso que sea Nabucodonosor, más poderoso es Dios, y Dios está sobre todo, y Dios tiene el control de todo. Así que los motiva, les da consuelo, y a la vez los motiva diciendo: de la misma forma como estos jóvenes estuvieron dispuestos a dar su vida y no adorar falsos dioses, Dios estuvo con ellos. Si ustedes están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso su vida, a cuenta de no adorar estos falsos dioses de Babilonia, Dios estará con ustedes. No significa que serían librados de la muerte como estos jóvenes, pero Dios estará con ustedes, contarán con el apoyo, con el respaldo de Dios. Pero es necesario que ustedes sean fieles a Dios. ¿Cómo aplica esto a nuestra época? De la misma forma como estos jóvenes estuvieron dispuestos a no inclinarse ante un ídolo, también nosotros tenemos que estar dispuestos a no inclinarnos ante ningún ídolo, ante ninguna estatua. Alguien puede decir: sí, pero los católicos adoran ídolos, los católicos adoran estatuas. Sí, pero ¿será que nosotros como evangélicos estamos libres de la idolatría? ¿Será que nosotros estamos libres de adorar ídolos? La verdad es que no. La verdad es que nosotros también somos idólatras, también adoramos ídolos. Para alguien el ídolo puede ser tal vez los hijos, su trabajo, su empresa. Para alguien su ídolo puede ser un deporte. Por ejemplo, cuando un hermano, a mí me sucedió alguna vez en la vida, cuando había un partido de Chile muy importante, prefería quedarme viendo el partido y no ir a la iglesia ese día, aunque fuese día domingo. Eso es idolatría pura. Entonces, no estamos exentos de ídolo. Cuando estoy dispuesto a darle prioridad a cualquier otra cosa antes que servir a Dios, si hay hermanos que adoran a ciertos cantantes y están dispuestos a ir a un concierto de ese músico el día domingo y perderse el culto en la iglesia con tal de ir a ese cantante. Eso es idolatría, porque estás desobedeciendo un mandato de Dios y estás postrándote ante un ídolo. Así que como cristianos no estamos libres de la idolatría. De la misma forma como vemos el ejemplo de estos jóvenes que estuvieron dispuestos a dar su vida inclusive y no postrarse ante un ídolo. Nosotros, hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos a renunciar a nuestros ídolos? ¿A no adorar a nuestros ídolos? ¿A no inclinarnos ante esta estatua? Porque alguien puede leer con mucha distancia el libro de Daniel y decir: fue escrito, sí, muchos años antes de Cristo. Hace como 2500 años fue escrito este libro. ¿Qué tiene que decir para mí? Bueno, vemos jóvenes que estuvieron dispuestos a dar su vida, pero no desobedecer a Dios y no adorar un ídolo. ¿Qué tan dispuesto estás tú, hermano, hermana, de dejar de adorar tu ídolo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida como estos jóvenes? ¿Qué tan profundo es tu compromiso con Cristo? ¿Hasta dónde llega tu compromiso con Cristo? Examina tu corazón, hermano. Examina tu corazón. Porque Dios no tolera la idolatría. El segundo mandamiento es claro. Cuando dice: no te harás imagen ni te inclinarás a ella, también aplica a nuestros ídolos. Tal vez no son imágenes físicas, pero pueden ser personas, situaciones, ideologías. Algunos hermanos adoran su ideología política y están dispuestos a pelearse con hermanos de la iglesia por causa de salirse con la suya.
pero no se puede transformar en un ídolo tu ideología política, no se puede transformar en un ídolo tu equipo de fútbol favorito, no se puede transformar en un ídolo tu cantante favorito, no se puede transformar en un ídolo tu trabajo. Hermano, primero está Dios. Cuando dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, involucra esto, amar a Dios. Cualquier amor mayor a Dios que tengamos es un ídolo. ¿A qué amamos más? ¿A qué le tenemos miedo perder? ¿De qué nos da miedo perder, hermano? Medita. ¿Qué me da miedo perder? ¿Me da miedo perder mi trabajo? ¿Me da miedo perder mi familia? Cuando hay esos temores en tu corazón, quiere decir que estás adorando ese algo. Hay un ídolo en tu corazón. Y si algo nos enseña el libro de Daniel, que como cristianos tenemos que estar dispuestos a dar todo, aunque fuese necesario nuestra vida, con tal de no adorar un ídolo y violentar el mandamiento de Dios. Así que ese es el centro de este pasaje. Yo sé que tal vez algunos pueden interpretar este texto que el horno de fuego representa las pruebas de la vida. No ese es el sentido del texto. El sentido del texto es que Cristo nos libra del fuego eterno, del horno de fuego eterno, y como enseñanza sacamos que así como estos jóvenes estuvieron dispuestos a dar cualquier cosa en lugar de adorar un ídolo, nosotros tenemos que estar dispuestos también a hacer cualquier esfuerzo con tal de adorar un ídolo. Si hay un ídolo en tu vida, si lograste identificar algún ídolo en tu vida en este momento, tienes que sacarlo, tienes que cortar con esa adoración. Ojo, si alguien adora a los hijos, no significa que tienes que dejar a los hijos. Obviamente no significa eso. Significa que tienes que aprender a amar a Dios más que a tus hijos. No significa que tienes que abandonar tu trabajo. Significa que tienes que aprender a amar a Dios antes que tu trabajo. Tampoco significa que te deje de gustar el fútbol. Está bien que te guste el fútbol, el deporte, pero tienes que amar más a Dios que el deporte. Más a Dios que la música. No significa que tú no puedas escuchar a ningún músico, ninguna música que no sea cristiana. No significa eso. Se trata de no hacer ídolos. No hacer ídolos. Erradiquemos los ídolos de nuestra vida, hermano. Que Dios te bendiga. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque a pesar de las dificultades me permitiste predicar hoy día. Y gracias porque tú nos hablas, nos exhortas y nos reprendes, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la gracia. Que tu Espíritu Santo nos ayude a abandonar los ídolos. Que tu Espíritu Santo nos ayude a amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Y estemos dispuestos a dar incluso, si fuese necesario, la vida, como nos enseña el texto acerca de estos jóvenes. Alabado seas para siempre, Señor. Amén.